Señores, esta es la parte 4 del libro de Para Salvarte del padre Jorge Loring. Esta parte se llama Redención. Punto 33. Dios se hizo hombre para redimirnos del pecado y darnos la vida eterna. Punto 33.1. Redimir es rescatar a precio. Para los que entienden mal, otra vez, redimir es rescatar a precio. Desde el pecado original que cometieron Adán y Eva, las puertas del cielo estaban cerradas y nadie podía entrar allí. Por los méritos de la redención de Jesucristo se nos perdonan todos nuestros pecados y se nos abren las puertas del cielo. La Biblia del padre Manuel Iglesias explica la frase de San Pedro. La Biblia es de la Biblioteca de Autores Cristianos, del padre Manuel Iglesias. Explica la frase de San Pedro en la primera carta de San Pedro 3, versículo 19. Fue a predicar a los espíritus encadenados, como el descenso de Cristo a la región de los muertos del Antiguo Testamento, para comunicarles la buena noticia de la redención. Dios envió a su Hijo para redimir a los hombres. Habéis sido rescatados con la preciosa sangre de Cristo. Habéis sido comprados a gran precio. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo se dio a sí mismo como rescate para todos. El Hijo del Hombre vino a dar su vida para la redención de todos. Cristo murió por nosotros. San Pablo atribuye a la muerte de Cristo la reconciliación de los pecadores con Dios. Cristo murió por todos. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Y San Pedro dice que Jesús es el único Salvador del mundo. Muchos, porque en la Biblia significa todos. De nuevo, muchos. Esa palabra en la Biblia significa todos. Dios ha muerto por todos, pero para que la redención se aplique a cada hombre, depende de que Él quiera aprovecharla. Y eso lo dijo San Agustín, porque Dios, que te ha creado a ti sin ti, no te salvará sin ti. Cristo ha muerto para que yo me salve. Pero si yo no colaboro con mis buenas obras, la redención para mí es ineficaz. Como si me dan un cheque para que yo me compre un piso, pero si yo no voy al banco me voy a quedar sin el piso. La redención es para todos, pero cada uno debe de poner de su parte. Si nosotros no recibimos la vida sobrenatural, o si habiéndola recibido la perdemos o no la queremos, y morimos sin ella, no nos salvaremos. Pero para salvarnos hace falta creer en las verdades reveladas por Dios y hacer buenas obras, porque el que va a creer sí se salvará, y el que no crea va a ser condenado. Si tú quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Punto 33.2. Iba el filósofo franciscano irlandés, Duns Scoto, paseando por un camino, y se encontró con un labrador que, sudoroso, hundía la reja del arado en la tierra que estaba dura. Así que empiezan a hablar de Dios. Y a las pocas palabras, el labriego lo interrumpe y le dice: ¿me permite hacerle una pregunta? Vamos a ver. Dios lo sabe todo. Dios es infalible. No se puede equivocar. En este instante, Dios sabe si me voy a salvar o si me voy a condenar. Ahora bien, si Dios sabe que me voy a salvar, por más que peque yo me salvaré. En cambio, si Dios sabe que me voy a condenar, por más que me esfuerce yo me condenaré. Por tanto, ¿para qué me voy a preocupar de hacer las buenas obras? Dios conoce si te salvarás o te condenarás.
del mismo modo que conoces si este año vas a recoger una cosecha espléndida o lo perderás todo en una helada. Según tu razonamiento, como Dios ya sabe lo que te va a ocurrir con tu cosecha, y Dios no se puede equivocar, es inútil que te esfuerces en arar y en sembrar la tierra. Recoge tu arado y vete a tu casa y espera a ver qué pasa. Y abriendo su libro de rezos, siguió su paseo por el camino, adelante. El labriego se quedó sin saber qué decir, y a pesar de la ciencia infalible de Dios, si él no sembraba, era cierto que no recogería cosecha. Y es que el recoger o no recoger la cosecha, es decir, el que yo me salve o me condene, no va a ocurrir porque Dios ya lo sepa, sino que sí, Dios ya lo sabe desde ahora, porque de hecho ocurrirá después. Si tú dejas caer una piedra desde tu ventana antes de que llegue al suelo, tú sabes que dará un golpe. Efectivamente, a los pocos segundos tú vas a oír el golpe. Pero el golpe no ocurrió porque tú ya lo sabías, sino que tú lo sabías porque de hecho iba a ocurrir necesariamente. La diferencia está en que nosotros solo podemos conocer el futuro cuando éste depende de las leyes físicas necesarias. En cambio, Dios conoce también el futuro de los seres libres, porque por él no pasa el tiempo. Dios conoce ya la película de tu vida y sabe cómo va a terminar. Pero la película la haces tú, libre y voluntariamente. Así que saldrá lo que tú quieras. Si yo veo grabado en video un partido de fútbol al que yo he asistido personalmente, sabré de antemano el resultado. Pero no por eso yo soy responsable de la goleada. Dios conoce mi futuro, porque para Él todo es presente. Pero mi futuro depende de mí. El que se condena, ese se condena porque no quiso cooperar a las gracias que Dios le ha dado. Dice nuestro Dios, yo les he llamado y ustedes no me han escuchado. Por tanto, tú eres culpable de tu perdición. Punto 33.3. Preguntaron a un niño en la escuela, ¿quién creó los demonios? Y él respondió, Dios los hizo ángeles, pero ellos se hicieron demonios. Bien respondido. Bueno, lo mismo ocurre con nosotros. Dios nos crea para el cielo, pero nosotros nos hacemos merecedores del infierno si morimos en pecado. Dios no te condena, eres tú quien te condenas por no cumplir. Lo mismo que no es correcto decir que el profesor suspende, porque es el alumno el que se suspende al responder mal. El profesor justo lo único que hace es declarar que el alumno está mal preparado. Lo mismo es Dios. Él te crea para que tú seas salvo, y Él desea que tú te salves. Pero si tú no cumples, Él tendrá que declarar que tú no eres apto para la salvación, sino para el infierno. Señores, aquí les digo una cosa. El Señor sí declara la verdad de lo que el alma es, pero no porque Dios en sí le juzgue al alma de esa forma. Cuando el alma llega delante de Dios, por la omnipotencia de Dios ya sabe lo que le toca. Esa es la función del umbral, mostrarle al alma las consecuencias de sus obras. De manera que cuando ésta llega delante de Dios, Dios ya no le dice te vas al infierno. Habiéndole dado el conocimiento infuso de sus obras y las consecuencias, Dios ya le dice que mereces. Y el alma, por ese conocimiento, ya lo sabe. Y de hecho esto es muy simple, porque las almas que tienen salvación sienten un apego a Dios. Las que no lo tienen sienten un rechazo y un odio a Dios. Y eso no ocurre en cuanto llegan a Dios, porque la salvación o la condenación comienza aquí. Y la aceptación o el rechazo de la ley de Dios
y por tanto de Dios, comienza aquí. Así que una vez que el umbral te muestra lo que mereces, tú no tienes más que aceptar la respuesta a esa pregunta, porque tú mismo das la respuesta. Dios no es quien envía las almas al purgatorio. Son las almas quienes, viendo la pureza de Dios, van al purgatorio para ser dignas de compartirla. Así también las del cielo. Van al cielo porque son dignas. Y al ver en el umbral que son dignas, Dios les da lo que merecen. No es diferente con las del infierno. Pero Dios no te dice que te condenas. Te muestra las consecuencias de tus obras en el umbral, en todas las personas y en todos los seres con los cuales tú hayas convivido. Y te muestra cómo afectaste negativa o positivamente cada cosa y a cada persona en tu vida. Y si lo que hiciste tuvo o no tuvo una resonancia en la eternidad, y valió o no valió la pena. Así que cuando sales del umbral, ya sales juzgado, pero no por Dios, por ti mismo. Solo que con un conocimiento infuso que Dios da y que solo el Espíritu puede llegar a tener. Por eso cuando llegas, con ese entendimiento infuso que te da Dios a través del Espíritu Santo, a la respuesta es, ¿qué mereces? La respuesta se la das tú justamente a Dios, cuando Él te hace esa pregunta. Dios te da lo que justamente mereces, después de, por su omnipotencia y poder, hacértelo entender. Y esa aclaración se las hago, porque yo esa no la creo. Recordemos, señores, que yo tuve la gracia de morir. Y sí, así lo digo, gracia de morir. Y ese Dios del que este sacerdote habla, me devolvió la vida. Por eso puedo explicarles esto, porque estuve frente a Él. Y si ustedes que escuchan me creen o no me creen, es cosa que no me interesa. Continuando con la lectura.